Muy bien. Bueno, hoy voy a hacer algo que no suelo hacer, y es fijarme demasiado en una palabra. Pero es que, bueno, este año, cuando comenzó enero, como me invitan a predicar en algunas iglesias, cuando no me piden el tema particular, entonces dije, mira, voy a tomar Filipenses y vamos a ir pasaje a pasaje. Lo que sucedió en la última semana o hace un par de semanas es que es como una nota pedal. En aquellos que sois músicos o que tocáis algún instrumento, leyendo Filipenses, estudiando, me daba la sensación como que había una nota pedal en la epístola a los Filipenses, y es la palabra sentir, una palabra que aparece 10 veces en la epístola, traducida de 3 maneras diferentes, pero que al reflexionar y estudiar un poquito sobre ella, para mí personalmente ha sido muy refrescante, y por eso escogí que hoy pudiera compartir eso con vosotros. Para comenzar o para introducir el tema, me gustaría referir a una ilustración que dijo Spurgeon acerca de los pensamientos. Porque cuando hablamos de sentir, ¿de qué estamos hablando? Normalmente, sentimientos, ¿verdad? Qué volátiles son los sentimientos, ¿no es verdad? O los pensamientos. Spurgeon dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido. Y eso quería decir que a veces no podemos controlar nuestros pensamientos, pero sí podemos controlar en qué nos enfocamos. La verdad es que en el ministerio que hemos tenido, en los años que hemos estado con mi esposa, mi familia, en diferentes iglesias, recuerdo una vez un hermano que me decía, turbado, dice, a veces estoy en la iglesia, estoy en un retiro, estoy en una comida con unos hermanos, y de repente me viene un recuerdo, un pensamiento que me turba, porque es un pensamiento de pecado. A veces puede ser heridas, puede ser experiencias, pueden ser pecados, que estamos en otro contexto, no queremos saber más de ello, pero la mente a veces tiene esa propiedad que despierta esos pensamientos y parece que no lo puedes controlar. A veces momentos de preocupación, de irritación o de sufrimiento que te quitan el sueño y desearías poder dejar de pensar en ello. Y yo esta noche no he tenido muy buena noche. Te gustaría no pensar en ello, pero venga y te cuesta. Y a veces repites un versículo, pero te cuesta. Otras veces has tenido un roce con algún hermano y tú quieres llevarte bien, pero cuando te acercas a ese hermano no puedes evitar que te surge, te viene a la mente y te encuentras incómodo. Pues ahí está la palabra sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sintierais, esto también os revelará el Señor. O por ejemplo, ruego a Evodia y Sinti, que dice Pablo, Filipenses 4, que sean de un mismo sentir. Entonces, cuando leí esos pasajes pensé, Señor, ¿qué es ese sentir? ¿Qué quiere decir que tengamos ese sentir? A veces, quizás no es lo que escogería. Hay algunos hermanos que cuando leen Filipenses dicen, no, esta es la epístola del gozo, porque habla de 2-3 veces menciona, gozaos, regocijaos. Pues si por unas pocas veces es la epístola del gozo, si menciona 10 veces el término de vuestro sentir, vuestro pensamiento, quizás pensaría que Filipenses es una palabra que el apóstol Pablo escribe, o sea, una epístola que el apóstol escribe estando desde la cárcel, fruto de que ha recibido una ofrenda de los hermanos en Filipos, y les responde porque existe esta reciprocidad
Pero dentro de agradecerles la ofrenda, además de eso, parece que hay un poco de conmoción en el ánimo de los filipenses. Por una parte, algunos se han confundido. ¿Qué vamos a hacer ahora si Pablo está encarcelado? Y Pablo dice, no, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el provecho del Evangelio. O sea, que no os conturbéis, sino gozaos de que Cristo es predicado. No, o sea, Pablo está tratando acerca de su espíritu, de su sentir, su disposición. Pero permitidme entonces entrar, primero leeré un pasaje, y la verdad es que me cuesta escoger un pasaje, pero quizás el pasaje que me gustaría que quedara en nuestra mente. Capítulo 3, versículos del 7 al 21. Y después meditaremos acerca de qué es este sentir que tiene Pablo. Dice, es un pasaje conocido por todos, Filipenses 3:7. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. O sea, ha desechado como basura sus propios méritos para conocerle, para conocer el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o abrazar aquello para lo cual fui también asido o abrazado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Voy a dejarlo hasta ahí. Haya pues en vosotros este sentir, o los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué quiere decir Pablo? Pues bueno, me he remontado, eso es lo que normalmente no hago. Me he remontado a qué entendían los griegos cuando hablaban de sentir. La verdad es que me ha venido a la mente cómo a veces hay palabras que no son fáciles de transmitir. Aquellos que no sois catalanes, por favor, decirme, ¿sabéis lo que es seny? Alguien que no sea catalán. ¿Cuántos no sois catalanes? ¿Podéis levantar la mano? ¿Sabéis lo que quiere decir seny? ¿No? ¿Algún hermano catalán quiere ayudarles? ¿Qué quiere decir seny? Yo lo definiría como sentido común. No sé si es suficientemente acertado, pero Seny, según el diccionario, lo que he visto y según lo que yo entiendo, yo nací en Tarrasa. Entonces, seny es cordura, seny es, como has dicho, sentido común, presupone una disposición, presupone un saber estar, presupone una condición de la persona. ¿Cómo traduces eso al castellano? Es seny. Difícil de traducir, ¿no? Lo contrario de rausha o disbausha es desenfreno, es
Pues bien, cuando Pablo escribió "este sea vuestro sentir", ¿a qué se refería? Pues dejadme hacer brevemente una pequeña excursión. Lo que me gustaría hacer es, número 1, expresar en el mundo griego qué era esto de sentir. Segundo, me gustaría ver en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, cómo se usa sentir, y luego ir a Filipenses y ver qué es lo que significa sentir. En primer lugar, curiosamente, la palabra que está detrás de sentir, y porque no quiero decir la palabra en griego porque no os va a servir para nada, pero se parece bastante a sen, así que me voy a referir a sen, ¿vale? En vez de la palabra griega. La palabra griega es una palabra que se refería al diafragma originalmente. En algunos poemas del siglo IX aparece como que el diafragma fuera el asiento del intelecto y de las intenciones del corazón. Entonces aparece como la persona interior, como la mente, la consciencia, el entendimiento, pero asimismo llegó a connotar no solamente, digamos, el pensamiento interior, sino una disposición, una intención o una decisión. Por ejemplo, tener un mismo pensamiento era hacer una causa común. O sea, ¿os dais cuenta? Este pensar, es una disposición, no es solamente un sentimiento, es una disposición para la acción, donde ahí sí tiene lugar nuestra responsabilidad. Por ejemplo, Sócrates habla de que este pensamiento, este sentir gobierna, es el gobierno del bien sobre el alma. O sea, es como parecido a sen, ¿no? Que cuando tienes ese pensamiento es una persona cuerda, cabal. Lo veremos esa palabra cabal en el Nuevo Testamento. Para Platón, todas las virtudes emanaban de ese sentir, de esa madurez. Los filósofos griegos entendían que una persona con sentido común, con cordura, con pensamiento, era una persona madura, que de él emanaban virtudes. El estado correcto del intelecto es ese pensamiento del cual todas las cualidades morales se derivan. Curioso. Para Aristóteles, fijaos, este pensamiento, este sentir es un don de Dios, un discernimiento moral, un conocimiento de valor incalculable que suple consejo a una vida buena y moral. Es una función de la parte racional del alma. O sea, los filósofos que para ellos la filosofía, el pensamiento era lo principal, para ellos ese sentido común, esa disposición de razonar las cosas era la fuente de virtud, ese era el sentir de la persona. Decían que el alma racional era buena, sin embargo, el alma insensata y desenfrenada era un alma mala. Lo que es divino y prudente debe gobernar a las personas y llevar a la unidad y la amistad. Esto es vocabulario mundano, filósofos griegos, esto no es Biblia, pero es el término que Pablo utiliza para decir que tengamos un mismo sentir. Ciertamente, obrar con el pensamiento, contrariamente a obrar con el pensamiento, era obrar irracionalmente con ira. Contrariamente a discernimiento o una buena disposición, era ser necio. El mundo griego pensaba que
la mente, el pensamiento, es don de Dios que capacita al filósofo o al hombre de Estado para ser un legislador. Qué curioso, ¿no? Que nuestros políticos fueran eso, personas de aplomo, de sentido común, y que eso fuera un don de Dios para legislar a las personas con sabiduría. Qué curioso, ¿no? En el Antiguo Testamento, digamos, o antes de la venida del Señor Jesús, alrededor de 245 en adelante, hay una traducción del Antiguo Testamento en griego, porque mucho del pueblo judío estaba disperso y hablaban griego. Y entonces se hizo una traducción del Antiguo Testamento al griego. Curiosamente, entonces, en Proverbios existe la prudencia, que es ese sentir. Si Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir, o que sintáis una misma cosa, era como decir, sed prudentes, la prudencia del libro de Proverbios. Sin embargo, en Proverbios, ¿quién es la persona falta de entendimiento? El necio. En los Salmos, la persona falta de entendimiento 5 veces niega a Dios. Qué curioso, me parece curioso, me parece interesantísimo en Daniel 1:4, cuando se habla de que Nabucodonosor buscaba jóvenes con ciertas cualidades, dice, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Este buen entendimiento es señ. Es esa palabra que habla de una buena disposición. Una persona madura, no solamente un tecnócrata, sino una persona que tuviera el aplomo, el saber estar, el saber transmitir. Es una cualidad moral, es una buena actitud. Qué curioso. Aún en griego la expresión es preciosa. Que conociendo conozcan y que discerniendo piensen. Haya pues en vosotros ese sentir. Jeremías 10:12 nos dice que Dios en su poder estableció la tierra, en su sabiduría ha establecido el mundo habitado, pero en su entendimiento, y es esta la palabra que se traduce, en su señ ha extendido los cielos. Aún este sentir, esta madurez, este saber estar, se habla de Dios como ser sabio, bondadoso. En el Nuevo Testamento es curioso, porque Marcos, por ejemplo, Mateo 7:24, dice el Señor Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre con señ, un hombre cabal. De hecho, os lo he dicho antes, Marcos 5:15, cuando el Señor sana al endemoniado gadareno y dice que vinieron a Jesús los del pueblo y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión sentado, vestido y con señ, en su cabal juicio, maduro, capaz de saber estar. ¿Qué palabra, qué concepto? Sin embargo, el Nuevo Testamento igualmente, paralelo a ese entendimiento griego del que el que no tiene sentido, el que es falto de entendimiento, dice, por ejemplo, el Señor Jesús, necios o sin pensamiento, sin señ. El que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Esto es cuando los fariseos decían que no se habían lavado las manos para comer. Y el Señor les dice, estáis obrando sin sentido común, sin cordura, sin un aplomo de pensamiento. Curioso, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, por tanto, no seáis insensatos, o sea, vacíos
de entendimiento, no seáis vacíos de señ, de madurez, de un pensamiento maduro, cuerdo. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pero curiosamente, además de hablar, cuando hablamos de esa palabra sentir, que lo vemos en el mundo griego, pero incluso lo vemos en el Nuevo Testamento, hemos de entender que el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, pero no la inspiró en la Luna o en Marte. La palabra del Señor fue inspirada en un entorno con una serie de conceptos y de palabras. Y cuando el apóstol Pablo escribe con ciertas palabras, está escribiendo en su cultura. Y algo de esto nos lo transmite a nosotros. Entonces, fijaos, no solamente este señ en griego es ese aplomo, esa sabiduría, esa cordura, esa disposición, sino, como hemos dicho antes, es una disposición a actuar, es un enfoque. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando el Señor dijo a los apóstoles, a los discípulos, que iba a ser entregado, iba a morir, iba a resucitar, y Pedro le dijo: oh maestro, esas cosas no hagas? ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Y dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso, poner la mira, es esta palabra. O sea, Pedro, en lugar de enfocarse, de pensar con esa profundidad, esa disposición en las cosas de Dios, no, Pedro se ponía y se enfocaba en las cosas de los hombres, y se equivocó. Hay un pasaje que me parece tremendo para entender esta palabra de pensar o de sentir, es la misma palabra, ¿eh? Nuestros traductores la traducen pues para comunicarnos lo que dice, pero claro, hay palabras como señ que son difíciles de traducir. Pero fijaos en este ejemplo. Dice Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Está aquí la palabra, froneo. Luego dice: pero los que son del Espíritu, en las del Espíritu. Y dice: el ocuparse de la carne es la misma palabra. El pensar en la carne con la disposición, el enfoque de actuar, la carne tiene un impulso hacia la muerte. Desde su asiento de pensamiento va hacia la muerte. Pero el pensamiento, el pensar en el Espíritu, el enfocarse en el Espíritu, es vida y paz. Y luego dice: por cuanto los designios de la carne tiene una disposición. Pues en los tres versículos, la palabra es la misma. ¿Os dais cuenta de la dimensión de este concepto? Hay otro versículo que seguro os acordáis y nos puede ayudar. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabéis qué palabra hay detrás de poner la mira? Esto. O sea, enfocaros. No quiere decir solamente sentir las cosas como si fuera un sentimiento volátil y frágil, no. Tampoco quiere decir un pensamiento como, bueno, mira, voy a pensar. No. Pablo dice: enfocaos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis resucitado y vuestras vidas están escondidas en Cristo con Dios. Ahí está nuestro enfoque. Toda la madurez que podamos ser capaces de tener, de cultivar por la gracia de Dios y la obra del Espíritu, es para disponernos hacia las cosas de arriba, según Colosenses capítulo 3. No es raro que Pablo, no solamente en Filipenses, sino en Romanos, habla de estar unánimes entre vosotros, y es de un mismo sentir, de un mismo señ, una misma disposición. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice: el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir.
Pero ahora veremos un poco más de eso. Hay un versículo que me parece muy curioso, 1 de Pedro 3:8, creo que lo hemos leído antes. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, de una misma madurez y de un mismo enfoque, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Sabéis qué palabra hay detrás de amigables? Vamos, dejadme decir señ otra vez, pero filoseñ. O sea, amigables es amantes de una buena disposición. Qué curioso, me parece curioso. Ahora, vamos entonces a Filipenses. En Filipenses lo que encontramos, habiendo entendido de esta palabra de sentir, pensar, madurez, razonamiento, saber estar, esta madurez que debemos tener, no debemos obrar rápidamente, sin pensar, no, al creyente debe caracterizarle una obra con un fundamento interior. Pero no solamente eso, sino también un enfoque. Estar dirigidos a, dispuestos a. El apóstol Pablo habla, por ejemplo, de que es justo sentir hacia los filipenses, que ora por ellos, tiene una relación, es justo tener esa disposición hacia ellos, porque los filipenses han tenido comunión con él desde el primer día. Y le han sostenido 2 veces en Tesalónica, han estado juntamente con él. Curiosamente, en el capítulo 3 de Filipenses, cuando dice aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos judaizantes enemigos de la cruz de Cristo están solamente enfocados en lo que es terreno. Y Pablo lo que quiere es que el creyente tenga otra disposición. A diferencia de aquellos que solo piensan, solo están enfocados en lo terrenal, el apóstol Pablo habla de un sentir que Dios lo da. Dice, lo hemos leído antes, dice, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Es Dios el que genera en nosotros ese saber estar como creyentes, ese seña, esa madurez, ese raciocinio, ese aplomo y a la vez ese enfoque a las cosas de Dios. Es un pensamiento o un sentir que se funda en Cristo, su amor, la comunión con el Espíritu, afecto entrañable, misericordia, como dice en el capítulo 2, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. 2 filósofos griegos, ¿cómo tendrían comunión? Pues con sus razonamientos, con sus cosas. 2 creyentes en el Señor Jesús, ¿cómo tienen comunión? Porque tienen una consolación en Cristo, un consuelo de amor, una comunión en el Espíritu. Ese es su saber estar. Ese es el fondo de su disposición, de su corazón y su disposición del uno al otro. Es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué se refiere? ¿A una emoción? Por favor, no. Es mucho más que eso. Es un enfoque. Haya pues en vosotros esta disposición, esta perspectiva, esa decisión
de que siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciendo semejante a sí mismo, haciéndose semejanza de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Os parece eso como un sentimiento? No. Es una madurez, es un saber estar y es una decisión. Es un enfoque, es el sentir que hubo en Cristo Jesús y que debemos mantener. Entonces, por último, todo esto para leer este pasaje tan conocido, hablando de qué elementos constituyen nuestro seny cristiano. ¿Qué hacen de un creyente que sea un creyente con aplomo, con cordura? ¿Qué hace del pensamiento, del sentir de un creyente que sea maduro, que sea cuerdo, que sea del que fluya virtud? Pues lo dice aquí, lo hemos leído. Se trata de un pensamiento, un enfoque donde primero nuestros logros son estimados como basura para ganar a Cristo. 3 veces, con 3 expresiones, el apóstol Pablo descarta sus méritos propios. ¿Para qué? Para ganar al Señor, para abrazar lo que de verdad merece la pena. Eso es parte de la madurez del creyente, del pensamiento fundamental de un creyente. Se trata de un sentir donde la justicia que perseguimos no es la nuestra. No buscamos nosotros ser, sino buscamos una justicia que es por confiar en el Señor. Es una justicia de Dios. Es una búsqueda, una disposición, un enfoque de conocerle y concretamente conocer el poder de su resurrección para transformar nuestras vidas, conocer la participación de sus padecimientos, identificarnos con nuestro Señor hasta el punto de que los insultos, los reproches que el mundo dirige hacia Cristo, pues yo estoy con Él. Participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte. Esa es la disposición, el enfoque donde el creyente está enfocado. Es un sentir, un pensamiento que reconoce nuestra condición imperfecta. Dice Pablo, yo mismo no pretendo haber llegado, haberlo alcanzado. Sabemos que sí, en Cristo somos perfectos. Aquellos que somos perfectos, esto sintamos. Sabemos que en Cristo somos perfectos, pero en nuestra experiencia diaria sabemos que no hemos llegado. Eso es parte de nuestro seny. Un enfoque hacia los cielos. Como dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese es nuestro enfoque. Ese es nuestra decisión, nuestro propósito. Hermanos, he querido hacer algo que no suelo hacer, y es profundizar tanto en el significado de una palabra. A veces no me parece bien cuando parece que con el griego podemos amañarlo para hacer que diga lo que nosotros queramos. Pero en este caso no creo que es lo que he hecho, sino lo que he intentado hacer es mostrar que cuando Pablo dice, haya pues este sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, o cuando dice que seamos de un mismo sentir, lo que está diciendo es más que un sentimiento volátil y frágil, sino está hablando, mira, creyente, hemos de cultivar esa sabiduría, esa prudencia, ese discernimiento del Evangelio en nuestros corazones.
Hemos de cultivar ese saber estar como creyentes. No estar en el filo de la navaja como que no sabemos si hoy vamos a estar bien o vamos a estar mal. No. La palabra del Señor, la obra de la cruz, está en nuestros corazones. Ese es el contenido, y nuestro enfoque, nuestra dedicación, nuestra perspectiva. Eso sí lo podemos controlar. Como decía Spurgeon, no podemos controlar que por las heridas del pasado un pensamiento vuele por nuestra cabeza, pero sí podemos controlar en qué nos ocupamos, Romanos capítulo 8, en cuál es nuestro designio, nuestro propósito, nuestro enfoque. Y termino con un versículo que me llamó la atención también para tratar esta palabra. ¿No dice en Filipenses: por nada estéis afanosos? Eso es otra cosa de esos pensamientos que no podemos controlar, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Y dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué curioso. No es que siempre podamos gobernar las aves que pasan por aquí, no siempre podemos controlar todos los pensamientos, pero sí podemos enfocarnos en ese sentir, en esa perspectiva, ese enfoque de buscar al Señor, de la esperanza eterna. Y en eso el Señor se encargará de guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Que el Señor nos ayude en este esta madurez, esta cordura en Cristo y este enfoque, que podamos vivir para el Señor sin distraernos. Que el Señor nos ayude.